Bueno, vamos a ver la tercera parte de estadística descriptiva para datos cuantitativos. Esta vez vamos a hablar de datos atípicos y del análisis de la forma de una distribución de datos. Esto que ven acá, muchos lo reconocerán ya. Lo habrán visto en el colegio o en otro momento en la universidad. Esta es una campana de Gauss. Es la forma que describe la función de probabilidad normal. Eso lo vamos a ver cuando veamos probabilidad completa. Pero por ahora, lo que les puedo anticipar es que esta distribución la cumplen muchos datos en la naturaleza. Hay muchos datos que al graficarlos se comportan de una forma parecida a esta. Una forma en la cual el pico coincide numéricamente con el promedio, como el promedio de los datos. Hacia este lado están los datos mayores que mu y hacia este lado están los datos menores que mu. Pero los datos mayores que mu, por ejemplo, esta persona que tiene un dato mucho mayor que mu, pues va a ser menos probable porque esta altura mide la probabilidad, o sea, mide la frecuencia. En cambio, esta persona que tiene un dato mucho más probable porque está más cercano al promedio, esta persona tiene un dato, una medición mucho más probable porque está aún más cerca al promedio, y pues las personas que tengan valores muy cercanos al promedio tienen una altísima probabilidad de que ocurra. Lo mismo ocurre hacia abajo. Las personas que tengan una medición por debajo del promedio pero cercano tienen una gran probabilidad de ocurrir, mientras que una persona que tenga un dato muy pequeño va a tener muy poca probabilidad de ocurrir. Eso es lo que significa el área bajo la curva dentro de es una forma de aproximar el área bajo la curva de una distribución de probabilidad. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Las mediciones. Estas mediciones como tal son números. Esto es un número, 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 esto es otro número. Y así yo tengo un conjunto de mediciones y las mediciones pues se llaman datos. Cuando yo la grafico, esos datos me pueden representar una forma parecida a esta o pueden no hacerlo. Entonces lo que vamos a estudiar es justamente qué cosas nos hacen pensar que los datos se comportan según este modelo y después veremos, vamos a llamarlo modelo normal, que es asumir que los datos se comportan así. Entonces, el modelo normal me permite pensar que los datos se comportan como acabé de explicar. Pero si los datos no se parecen a graficarlos a esta forma, pues yo voy a decir que los datos no parecen comportarse según el modelo normal. Entonces tendría que pensar en otro modelo que los pueda explicar. Entonces, la forma normal de un conjunto de datos, de una distribución ordenada de datos, también llamado gaussiana, porque la distribución se llama distribución de Gauss, por Gauss, que fue un importante matemático, tiene cuatro características. Entonces, lo importante es que la forma normal tenga una asimetría nula, o sea asimétrico. Tenga una kurtosis media, eso se refiere a la forma de la curva directamente. Tenga una única montaña, una única cúspide, una única moda, y no tenga datos atípicos, o mejor dicho, tenga una ausencia relativa de los mismos. Con esto me refiero específicamente a que los datos atípicos ocurran. Si son atípicos es porque son raros, pues justamente sea raro que ocurran, que correspondan a lo raro que deberían ocurrir en base a la curva normal. Estos son ejemplos de cosas que no son normales. Que yo tenga datos muy alejados del promedio, tanto para arriba como para abajo, no corresponde a lo normal. Que tenga más de una montaña no es normal. Que se parezca desviada la curva hacia un lado, es decir, cuando yo parto esto por la mitad, una mitad no se parece a la otra, eso tampoco es normal. Y que la curva no parezca que suba progresivamente, así como está subiendo acá, que sube progresivamente, no, sube de una forma extraña, o sube muy lentamente,
o sube muy rápidamente. Cualquiera de estas gráficas indicaría que no es una curva normal. Estaremos hablando de una curva no normal. No normal. Que las curvas no normales pues son todas las curvas que no cumplen alguna de las 4 características que debe tener una distribución normal o unos datos con forma normal. Noten que todos estos gráficos se refieren a funciones continuas, es decir, curvas que no tienen discontinuidades. No estamos hablando de datos al lado. Cuando hablamos de datos cuantitativos, hablamos de datos que simulan la continuidad, es decir, datos continuos. Si son datos variables discretas, estamos hablando de variables discretas con muchos valores posibles, que se comportan al graficarlos como si hubiera una continuidad. Sí, lo importante de la continuidad no solamente es que exista, sino que adicional lo parezca. Entonces ahí cuando vamos a evaluar de un conjunto de datos variables continuas, si son normales o si son no normales. Primera característica se refiere a la presencia de datos atípicos. Si yo quiero saber que no hay datos atípicos, o sea, quiero certificar la ausencia, pues debo demostrar que no hay una presencia de ellos, o por lo menos no son abundantes. En inglés se llaman outliers. Hay dos formas de detectarlos. Yo puedo detectarlos a través de métodos basados en cuantiles o detectarlos a través de la desviación estándar. En general, para poder determinar si un dato es atípico, tendría que mirar tanto con cuantiles como con la desviación estándar, tendría que mirar la dispersión de los datos. Finalmente es la dispersión la que me dice si algo es raro o no es raro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un salón pequeño con niños de 4 años, 3 años, 3 años, 4 años, 5 años, estos niños tienen edades cercanas, tienen poquita variabilidad. Encontrar un adulto de 40 años en ese salón, pues va a ser algo muy extraño. Se sale, no solo se sale de lo común, sino que supera la capacidad, la variabilidad del grupo. La variabilidad del grupo es pequeña, los valores se parecen entre ellos. Que aparezca una edad tan diferente, pues excede totalmente la variabilidad del grupo. Muy diferente, así yo tengo un salón y tengo personas de diferentes edades, de 4 años, de 90 años, de 50 años, de 18 años. Aquí una persona de 40 años pues perfectamente es normal porque la variabilidad de grupo es muy alta. Entonces la dispersión me permite saber qué tanta variabilidad tienen los datos y por lo tanto me permite juzgar si esa variabilidad justifica que un dato que parece muy extraño sea perfectamente usual, sea perfectamente típico. Entonces vamos a distinguir lo que es atípico, lo que no se puede explicar por la dispersión y lo típico, que es lo que sí puede ser explicado a través de la variabilidad de los datos. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Imaginen que son las notas de 0 a la mínima a 5,0 a la máxima. Pues bueno, tenemos unas notas de una evaluación. Vemos que a algunos les fue bien, a algunos les fue mal, como siempre. Pero la pregunta es, ¿cuáles datos son típicos o cuáles datos tienen valores típicos? Hago la aclaración de que es un dato con valores típicos o un dato con valores atípicos porque lo que es atípico es el valor. El dato como tal es una medición. Se supone que el dato, al ser una medición, pues las mediciones siempre tienen que hacerse si es un estudio o si es eh, una investigación o lo que sea, pues se supone que todos los datos tienen que tener una medición estandarizada, una medición que debe ser común para todos los datos. O sea, el dato en sí no puede ser atípico, salvo que me digan que no, esa persona no cumplía con los criterios del estudio y pues fue incluida por otras razones, eso sería atípico. Pero realmente cuando hablo de datos atípicos me refiero a esos datos con valores atípicos. O sea, no estoy hablando que alguno de estos estudiantes hizo trampa, que sería una medición atípica, o al contrario, un estudiante por alguna razón no pudo presentar el examen, se enfermó a la mitad de la prueba y se tuvo que ir. Eso es una situación atípica, que da una medición atípica. Pero no, aquí estamos hablando que
estas personas todas fueron medidos en las mismas condiciones. Por lo tanto, son los valores que toma el dato lo que genera, lo que causa la extrañeza, lo que causa que no nos parezca normal, que no nos parezca usual, que nos parezca raro. Entonces, el candidato principal es este 0,8. ¿Por qué le fue tan mal a esta persona si a los demás le fue mucho mejor? ¿Cómo hago para saber si este dato realmente es atípico o al contrario, si la variabilidad, el, cuánto varían estos números entre sí, cuánto varían, pues si la variabilidad entre estos números me permite explicar esta variabilidad también, es decir, que ese número es perfectamente justificable por la dispersión de los datos o no, no es justificable. ¿Cómo hago para saber eso? ¿Cómo hago para saber si este 4,8 es justificable en base a los datos o definitivamente es un dato atípico? Porque podríamos juzgarlo como atípico simplemente porque nos parecen raros, pero es suficientemente que nos parezca raro solamente con una impresión de los números. Uno se puede engañar muy fácilmente por las ilusiones ópticas. Acá vemos este ejemplo. Tenemos un conjunto de ceros, un conjunto de 2, que parecen ser el comportamiento normal, ser 0 o ser 2, pero vemos una persona de ese conjunto de datos que tiene una medición que nos da 1. ¿Qué es lo típico y qué es lo típico acá? Pareciera que lo típico fuera comportarse con ceros o 2 y lo atípico pareciera ser el 1, a pesar de que está en medio. Es decir, no necesariamente los valores extremos están ubicados en los extremos. Puede tener un valor interno perfectamente el promedio, pero que no tiene ningún sentido considerarlo un valor atípico, porque es un valor muy inusual. Este puede ser, por ejemplo, la respuesta a la pregunta ¿cuántos testículos tiene una persona? Pues hay seres humanos que tienen ninguno y otros que tienen dos. Y pues los que tienen uno pues van a ser menos frecuentes. Vamos a empezar con los métodos basados en los cuartiles. El primer método ya lo vimos, es el método de rango intercuartílico. Se basa en el rango intercuartílico. Ese método lo vimos para el gráfico de cajas y bigotes. Este método se basa en que los valores que se distancian excesivamente del cuartil más cercano van a ser diagnosticados como atípicos. ¿Y qué es excesivamente? Excesivamente va a ser que se separen más de 1,5 veces el rango intercuartílico. Si esta distancia es superada por un dato, con respecto ya sea a Q1 hacia abajo o con respecto a Q3 hacia arriba, pues esos datos van a ser diagnosticados como atípicos. Entonces, acá en el gráfico de cada cigote que está presente, todos los números que estén hacia este lado para acá afuera o hacia este lado para acá afuera van a ser diagnosticados como atípicos. Cabe aclarar de esa diapositiva que recuerden que esta fórmula no sirve para identificar el límite del bigote. Ese gráfico solamente es descriptivo. Vamos a poner en práctica otra vez este método. Tengo este conjunto de 19 datos. Podemos imaginar que son edades de personas. Y voy a diagnosticar cuáles de estos son edades atípicas. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, hallo los cuartiles, posición y luego el valor. El valor de la posición 5 es el 25. El de la posición 15 es el 35. Hallo el rango intercuartílico y hallo los límites con la fórmula. Aquí están las fórmulas. Los límites me dan 10 y 50, es decir, todo valor por debajo de 10 va a ser atípico y todo valor por encima de 50 será típico. Entonces, con este método estoy diagnosticando a este y a este como atípicos y a estos tres como atípicos en base al uso de este método. Este método, basándonos en que los datos fueran normales, si realmente fueran normales los datos, solamente menos del 1%, o sea 0,7% de los datos serían atípicos. Es decir, la gran mayoría de los datos, si los datos fueran normales, es decir, tuvieran la forma que les mostré al principio, si esto se cumpliera, esto se cumpliría también. No parece que fuera normal porque hay muchos datos descartados como atípicos. Por lo tanto, pareciera que estos datos no son normales.
al menos en base a esta regla. Entonces tenemos estos datos que son 5, o sea 5 de casi 20, es decir, casi el 25% de los datos que resultaron siendo atípicos. Obviamente son mucho más que esto. Otro método, que es un método muy común en medicina, es el método basado en percentiles. Yo puedo escoger un par de percentiles extremos, de los percentiles que están bien alejados, y decir, voy a determinar que todas las personas que tengan por debajo del percentil 10, o por debajo del percentil 5, o el percentil 2, o el percentil 1, vamos a diagnosticarlas como enfermas, o como valores anormales, o por encima del percentil 90, percentil 65, 95, perdón, 98, 99, también las puedo diagnosticar como enfermas. Entonces, eso me separa lo normal de lo anormal. La ventaja del método basado en percentiles es que me garantiza que hay un porcentaje fijo de personas de la población que serían diagnosticables como atípicos. ¿Por qué? Porque claro, si yo escogiera por ejemplo el percentil 10, por debajo del percentil 10, por definición, yo encuentro al 10% de las personas, y por encima del percentil 10, yo encuentro al 90% de las personas. Es decir, si yo uso el percentil 10 como límite inferior de lo normal, de lo usual, pues yo voy a concluir que un 10% de las personas van a estar enfermas. Y tengo control sobre esto, porque yo escogí ese valor basado en esa consideración. Si no, me parece que son muchos enfermos. Supongamos que me parezca que si yo no tengo tratamientos para tanta gente, o si me parece que es demasiado excesivo pasar a consulta a 10% de las personas, pues bueno, escojo un criterio más laxo y escojo el percentil 5. Entonces con el percentil 5 van a haber menos enfermos, porque ya paso del 10% al 5% de los enfermos y me queda un 95% de sanos, porque ya cambié el criterio a un criterio más abajo, y así sucesivamente. Yo podría hacer para hacia arriba, podría escoger el percentil 99. Si yo escojo el percentil 99, estoy dejando como enfermos, como sanos, perdón, al 99% de las personas, mientras que serán enfermos solamente el 1%, que teóricamente, por definición del percentil 99, deben estar a la derecha de este valor. Acá tenemos el método basado en los percentiles. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, voy a escoger el percentil 10 y el percentil 90. Pues hallo los percentiles, me da este valor y este valor. Automáticamente yo digo, los que estén por debajo de 8 son atípicos. Los que sean menores o iguales a 8 son atípicos. Entonces, automáticamente. Aquí yo puedo hacer una salvedad. Yo puedo escoger menores que 8 o menores o iguales a 8. Eso depende de la definición que yo quiero usar. Supongamos que yo quiero usar menores o iguales que 8. Entonces, pues menores o iguales que 8, enfermos o atípicos. En cambio, yo quiero usar como límite superior el percentil 90, mayores o iguales a 67. Pues entonces, todos estos valores de acá, hacia arriba, van a ser atípicos. Entonces, uso esa definición así, me dan estos valores como atípicos, y pues casualmente me corresponde al 20% del total de datos aproximadamente, porque recuerden que por debajo del percentil 10 voy a encontrar al 10% de las personas, y por encima del percentil 90 voy a encontrar al otro 10% de las personas. Otra ventaja de este método es que este método crea límites que son asimétricos. Es decir, este límite no depende nada de este, ni este límite depende de este. Entonces, este método me permite, aparte de controlar cuántos son atípicos de antemano, también me permite adaptarme a distribuciones asimétricas. Acá está el ejemplo usando ahora percentil 5 y percentil 95. Pues eso me cambia, porque ahora solo tengo un dato atípico hacia abajo y un dato atípico hacia arriba, solamente por haber cambiado los percentiles. Naturalmente, este método de los percentiles con tan poquitos datos no tiene mucho sentido. Estos valores son interesantes cuando se tienen muchos datos, por lo menos más de 100 datos. Tiene sentido pensar que más de 100 datos, porque estoy usando percentiles. Como ya hablé en la clase de cuantiles, dividir un conjunto de 19 datos en 100 partes iguales
se cae un poquito su sentido común, ¿cierto? Entonces, pero pues de forma esquemática es más fácil mostrarlo con poquitos datos. La otra forma es con la desviación estándar. La desviación estándar me mide directamente la dispersión. Entre mayor desviación estándar, mayor dispersión, mayor variabilidad. Entonces, de alguna forma, yo siguiendo reglas derivadas de la desviación estándar, yo puedo saber qué tan alejado está de un dato de lo que debería estar. Entonces, la regla más sencilla es la regla empírica. La regla empírica es una regla que se basa directamente en la distribución normal, o sea, en la forma normal. Por lo tanto, suponemos que los datos son normales. Lo que vamos a ver después de que es un dato normal, pues justamente se basa en la regla empírica. O sea, cuando yo logro demostrar que unos datos tienen forma normal, automáticamente puedo usar la regla empírica. ¿En qué se basa esa regla? Bueno, se basa en que yo tengo un promedio. Aquí está el lápiz, se me perdió. Tengo un promedio y entre más alejado yo esté del promedio, va a ser más raro que pueda encontrar un dato, como dijimos al principio. Si yo tomo una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo, este rango de valores me va a abarcar al 68.3% de los datos. Es decir, en esta área de acá, vamos a colorearla, esta área de acá, comprende el 68.3% de los datos. Solamente esa área. Entonces yo tengo un dato que está dentro de esta área, pues es un dato muy común. Si está por fuera de esta área incluso, pues es común porque 68% no es tan alto, se está quedando un 32% por fuera, 31% por fuera. Entonces, por fuera de esta área amarilla, pues hay muchas personas, muchas mediciones, muchos valores. Ahora, si yo soy más exigente y me voy hacia afuera, es decir, ahora voy a escoger valores 2 desviaciones estándar, pues ahora este rango que involucra 2 desviaciones estándar es mucho más estricto y pues estar por fuera de él pues es menos del 5%, porque dentro de ese rango está el 95.5%. Estar por fuera de este rango debe significar menos del 5%. Por lo tanto, si tengo un dato que está por fuera de este rango, ya sé que es raro, porque no es normal que un dato esté dentro de eso, que esté fuera de ese rango. Solo ocurre estar por fuera, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, solo ocurre el 4,5% de las veces. Entonces, ahora, si está por fuera del siguiente rango, es decir, el rango que va desde aquí hasta acá, si está por fuera de ese rango, ahí sí que va a ser mucho más raro, porque dentro de ese rango encuentro un 99.7% de los datos. Si yo estoy tanto por afuera por arriba, o tanto por fuera porque soy demasiado pequeño en la medición, entonces es porque yo estoy en el 0,3%, imagínense. Soy un dato tan raro que solo ocurro el 0,3% de las veces. Entonces definitivamente puede que yo lo catalogue como un dato atípico. Es posible. ¿Qué número escojo para determinar atípicos? Pues depende qué tan estricto quiera ser. De hecho, escoger dos desviaciones estándar me deja un 4% de atípicos. Si escojo tres desviaciones estándar me deja un 0,3% de atípicos. Pero piensen ustedes, si ustedes fabrican automóviles o si hacen un proceso que tiene muchas posibilidades de equivocarse, tiene muchas partes, puede que un 0,3% sea muy grande. Entonces, el control de calidad usualmente involucra procesos que están controlados 5 desviaciones estándar, 6 desviaciones estándar e incluso hasta 7 desviaciones estándar. Si yo tengo un proceso normal para que ocurra tan raro más allá de las 7 desviaciones estándar, es decir, el promedio más o menos 7 desviaciones estándar, que un proceso normal llegue a estar por fuera de este rango es extremadamente raro. Tan raro que si fuera un proceso que tardara un mes en ocurrir y esperáramos toda la historia de la humanidad, es posible que nunca se llegue a dar. Así de raro es. Entonces, este control de calidad de 7 sigma, pues es un control de calidad que es bastante deseable.
Bueno, entonces vamos a tomar este conjunto de datos ahora para aplicar ese método. Vamos a aplicar el método de la desviación estándar. Entonces para eso vamos a calcular el promedio, la varianza y la desviación estándar con el método usual, con el método que estamos acostumbrados a utilizar. Entonces vamos a ser poco exigentes, vamos a utilizar dos desviaciones estándar. Aquí digo 2 por desviaciones estándar, dos desviaciones estándar. El promedio, recuerden que x barra es el promedio muestral, S es el promedio, la desviación estándar muestral, porque esto es una muestra de datos. Entonces yo trabajo con lo disponible, entonces sumo la media y le sumo y le resto dos veces la desviación estándar. Al restarle me da un valor de menos 5,22, perdón, menos 5,22, sí. Y al sumarle me da un valor de 70,59. Si resto me da esto, si sumo me da esto. Estos valores van a ser mis límites. El menos está por acá arriba, o sea, no hay ningún dato atípico para ese lado. Pero el superior sí me da. Por encima de 70 sí está este dato. Este método me diagnostica aproximadamente el 5% de los datos como atípicos si los datos son normales. Si los datos no son normales, el comportamiento, vamos a ver, es diferente. La otra manera alternativa de saber si un dato es atípico o no es atípico es mediante la estandarización. Eso ya lo hemos hablado en videos anteriores y le habíamos dejado pendiente hablar más de eso. Si yo tengo el promedio y tengo una desviación estándar, puedo convertir los números en este vector que está acá. Este vector que está acá se llama vector de puntajes o puntuaciones Z, o puntajes estandarizados, puntajes tipificados o puntajes normalizados, como quieran llamarlos, o simplemente Z-score en inglés, los puntajes Z de estos valores. Es decir, cada uno de estos números se convirtió en un puntaje Z que le corresponde. ¿Qué representan los puntajes Z? Las desviaciones con respecto a la media. Por ejemplo, este valor que está acá, ese 41, que corresponde a la medición hecha de una persona, pues tiene una 0,44 desviaciones por encima de la media. En cambio, esta persona de 80 años tiene 2,5 desviaciones por encima de la media. Está bastante desviado a la media. ¿Cómo logro esos valores? Pues tomando cada dato, restándole, en esta caso, la fórmula de arriba usa los estadísticos, media muestral y desviación estándar muestral. La fórmula de abajo usa la media poblacional, o sea el parámetro, y la desviación estándar poblacional. Si yo cuento con parámetros, pues uso esa fórmula. Si cuento con estadísticos, uso esta fórmula. Entonces cada dato lo resto. Por ejemplo, el primer caso, tomo el 1, le resto 32,68 y lo divido entre 18,95. Esto me va a dar igual a este valor que está acá, 1,67 negativo. Y así obtengo todo el vector de puntaje Z. ¿En qué se basa este método? Que simplemente digo, bueno, todo lo que estén por debajo de menos 2 o por encima de 2, vamos a diagnosticarlos como atípicos. Este método es equivalente al anterior, solamente que en lugar de buscar un límite en los datos, estandarizo los datos, o sea, los convierto en puntuaciones, y lo que estén por debajo de ciertos límites que yo ya he definido, pues van a ser atípicos. Yo puedo escoger el límite de forma arbitraria. Aquí escogimos 2. Ahora vamos a ver cómo seguir usando la desviación estándar, pero cuando los datos no son normales. Porque yo dije, bueno, si los datos son normales, pero bueno, ¿y qué pasa cuando los datos no tienen forma normal? Esta es una forma que no es normal, es una forma asimétrica. Entonces, ¿cómo yo puedo predecir el porcentaje en una distribución asimétrica? Entonces, hay muchas reglas para eso. Hay muchas reglas, algunas muy complicadas, pero esta es de las más sencillas y es la más importante en matemáticas, la desigualdad de Chebyshev. A pesar de que hay reglas que tienen mucha más aplicabilidad, entender esa regla ayuda mucho. Y es una regla que es bastante sólida. Funciona con cualquier forma de distribución. Y eso es impresionante porque imaginen las formas raras que ustedes se pueden imaginar. Puedo tener datos así, puedo tener datos así,
puedo tener datos así, puedo tener datos que sean un cuadrado, datos que sean algo así. O sea, sin importar qué forma tengan los datos, todos van a cumplir la desigualdad de Chebyshev. Y eso siempre y cuando sean continuos, ¿no? Variables continuas. ¿En qué se basa esta desigualdad? Entonces, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente con la regla empírica. Promedio, más o menos, una desviación estándar, promedio, más o menos, dos desviaciones estándar, y así sucesivamente. Realmente puedo usar, la regla está definida para cualquier valor k que yo defina de desviaciones estándar. O sea, si yo quiero 1,6, pues puedo poner 1,6. Si quiero poner 7,4, pues pongo 7,4. Pero vamos a trabajarlo con los números enteros nomás, que es más sencillo. Si yo tengo el rango entre una desviación estándar hacia abajo y una hacia arriba, esta área de acá, yo puedo garantizar que ahí por lo menos hay un porcentaje de los datos. El problema es que las desigualdades de Chebyshev para este rango con una desviación estándar no tiene valor. La desigualdad de Chebyshev no funciona con una desviación estándar, funciona a partir de 1,5. Vamos aproximadamente. Ahora con dos desviaciones estándar, ahí sí que vamos a ver la regla de desigualdad de Chebyshev. Con dos desviaciones estándar, hacia abajo o hacia arriba, o sea, en esta área de datos, aquí sí voy a encontrar al menos al 75% de los datos. Cuando digo al menos, es que puede ser mayor. O sea, aquí yo puedo encontrar números desde el 75% hasta el 100%. O sea, podrían estar todos los datos ahí, sí, podrían estar. Lo que me dice la regla de Chebyshev es que por lo menos voy a encontrar hasta el 75%. Es decir, no es posible, si yo tengo un rango de la media más o menos dos desviaciones estándar, no es posible que yo encuentre menos del 75% de los datos dentro de este rango. Es imposible. Por lo tanto, afuera, o sea, perdón. Por lo tanto, de aquí hacia abajo o de aquí hacia abajo, pues si el 75% están dentro, pues máximo el 25% están por fuera de este intervalo. Si yo tomara un valor más estricto, ahora con 3 desviaciones estándar, pues con 3 desviaciones estándar, en todo este rango, puedo encontrar al menos al 88,9% de los datos. Es decir, por fuera, hacia abajo o hacia arriba, voy a encontrarme a lo sumo a un 11% de los datos. Es decir, va a ser bastante raro que los datos estén hacia arriba de 3 desviaciones estándar o hacia abajo de 3 desviaciones estándar hacia abajo. Si tomara 4, ahí llegaríamos incluso hasta el 93,8%. Estos porcentajes parecen mucho menos fuertes que los de la regla empírica, por supuesto. Funcionan para cualquier distribución, por lo tanto, pues son mucho más modestos, mucho más cautelosos, pero naturalmente es un resultado muy impresionante. ¿Cómo utilizamos la desigualdad de Chebyshev? El mismo procedimiento, hacemos lo mismo, promedio, varianza, desviación estándar. Aquí tenemos la media, más o menos dos desviaciones estándar. Hacemos la suma y la resta, me da los mismos valores, por supuesto. Es que son los mismos valores, la misma desviación estándar, la misma regla, todo igual. ¿Qué cambia? Pues la interpretación. Lo que cambia es justamente la interpretación. En la interpretación anterior, lo que decíamos es que con dos desviaciones estándar, nosotros encontramos al 95,5% dentro del rango. Y por fuera del rango encontramos al 5%. El 5% estaba por fuera. Acá esa interpretación pueden oír, porque aquí me están diciendo cualquier conjunto de datos, no solamente los normales. Aquí lo que digo es lo que me dice la desigualdad. Si yo estoy trabajando con la media, más o menos dos desviaciones estándar, eso se traduce en que al menos voy a encontrar al 75% de los datos. Es decir, por fuera de este rango voy a encontrar máximo al 25% de los datos. Por lo tanto, si yo uso este criterio de dato atípico, pues máximo el 25% de los datos va a ser diagnosticado como dato atípico. Esa es la potencia que nos da
la desigualdad de Chebyshev. Acá tenemos lo mismo, pero ahora con 3 desviaciones estándar. Vemos que ahora el límite se volvió más amplio. Y este intervalo nos va a garantizar al menos encontrar al 88.9% de los datos. Es decir, máximo datos atípicos, máximo habría un 11.1% de los datos. En el ejemplo actual pues no hay ningún dato atípico. Pero en un conjunto de datos pues podría encontrar cualquier cantidad de datos atípicos, pero no van a superar nunca el 11,1% de los datos. Vamos a ver el uso de la determinación de datos atípicos en la vida real. Tenemos a don Pancracio. Don Pancracio es una persona sana, salió de la población sana, no tiene diagnosticada ninguna enfermedad. Y al tomar la presión arterial nos da un valor de 150, que aquellas personas que saben o han escuchado pensarán que ese valor es demasiado alto, que no representa lo que una persona normal debería tener. Esa información puede venir de la opinión personal de las personas que tienen experiencia o personas que hayan leído libros o artículos, etcétera. Que finalmente eso de dónde proviene, pues por supuesto muestras que han estudiado la población sana y su comportamiento, y esas muestras pues han dado lugares a estimaciones de los parámetros que se utilizan para describir a la población sana. Entonces tenemos en este ejemplo los cuartiles, cuya función es explicar o caracterizar el comportamiento de la presión arterial en la población sana en base a las muestras que hayamos estudiado. Con esta información podemos determinar una medida de variabilidad como el rango intercuartílico y en base a ella aplicar esta regla. Esta regla nos va a llevar a establecer que el límite superior de la normalidad según este criterio es 143. ¿Significa eso que Pancracio no es una persona sana? No necesariamente. Significa que Pancracio, si pertenece a la población sana, si no lo discutimos efectivamente sano, pues es un sano con un valor atípico de presión arterial. O sea, su presión arterial supera lo que usualmente se espera para una persona sana. Entonces, o eso ocurre, o es que Pancracio realmente no pertenece a la población sana. Ya determinar qué hacer con Pancracio, pues es una decisión que tomamos posteriormente. Eso solamente es un criterio para determinar si Pancracio es un dato atípico o no. Por ejemplo, acá vamos a usar ahora el criterio de los cuantiles basados en percentiles. Por ejemplo, nosotros podemos tomar otras estimaciones basadas igualmente en muestras. Las muestras nos pueden decir que en la población sana nosotros queremos que el percentil 2 es 97. Es decir, otra vez pasando al gráfico, que si esta es la población sana, tenemos que por debajo de 97 se encuentran el 2% de los sanos. Muy poquito. Ojo que dije el 2% de los sanos. Importante que noten eso. Y que por encima del percentil 98, es decir, perdón, me enredé. El percentil 98 sería 148 y 148, entonces me está dejando el 2% de estas personas, que es el 2%, porque es percentil 98, el percentil 98 deja 98% a la izquierda y 2% a la derecha. Entonces tenemos que el 2% de la población sana, ojo, sana, estaría por encima de 148. ¿Qué significa eso? Que voy a considerar a todas estas personas y a todas estas personas como atípicas. Es decir, van a ser sanos atípicos. Ojo con esta distinción que estoy diciendo, sanos atípicos. Es decir, no estoy diciendo que son atípicos, pero siendo sanos. Es decir, si quiero considerarlos sanos, debo considerarlos sanos pero atípicos. Eso es lo que significa. O sea, siguen siendo sanos pero siendo atípicos. De pronto, si los dejara de considerar población sana y los considerara población hipertensa o población con otro tipo de enfermedades, pues podríamos decir que no son atípicos, que son eso, por ejemplo, y son hipertensos, no atípicos, puede llegar a concluir eso. Si esta persona, pues dentro de la población de hipertensos, pues queda en el rango de lo normal, de lo típico, para ser hipertenso.
Volviendo al tema de este pobre don Pancracio, nos dio un valor de 150 y el límite que tenemos de la población sana, 798, es de 148. Es decir, vuelve otra vez a estar por encima de lo que consideramos normal, de lo que consideramos un valor típico dentro de la población sana. No significa eso que automáticamente no sea sano, sigue siendo sano, pero sano atípico. O sea, un sano con un valor raro, con un valor que no es usual para la población a la que pertenece, porque él pertenece a la población sana. Aún no hemos dicho que sea hipertenso, estamos diciendo que si es sano, pues sano, pero es atípico. Usamos otro criterio, pues podemos usar el criterio, usar otros parámetros que describen la población sana, otras estimaciones, pues finalmente van las estimaciones, y con estas estimaciones puedo decir, bueno, vamos a ver el valor de don Pancracio, que es, entonces, hay dos métodos que vimos. Un método podría ser usando el valor Z, el Z-score. Entonces con el puntaje Z podemos tomar el valor de la presión de Pancracio. Recuerden que la fórmula es X menos el promedio sobre la desviación estándar. Restamos el dato menos la media, resta la media, y la dividimos entre la desviación estándar. Entonces eso nos da 3,56. Si nosotros definimos previamente que el límite superior para nosotros era un Z de 2, pues lo supera. Y al superarlo, pues vamos a decir nuevamente que es atípico. Pero yo puedo hacer el mismo método, pero en vez de estandarizar, hacer esta fórmula que está acá. Yo digo, bueno, voy a tomar la media más dos desviaciones estándar. Recuerden que la definición de Z justamente corresponde a eso mismo, al número de desviaciones estándar que se aleja de la media. Entonces tomamos el promedio, el promedio, 118, y le sumamos dos veces la desviación estándar. Eso nos va a dar un límite de 136, que vemos que evidentemente supera. Entonces como lo supera, también es atípico. Estos dos métodos son equivalentes, tienen que dar siempre igual porque son el mismo método, pero hecho con diferentes pasos, pero es el mismo método. Acá vamos a ser más exigentes. En vez de usar el criterio con dos desviaciones estándar, vamos a usar con tres desviaciones estándar. El resultado pues es similar. Finalmente vamos a llegar a que el valor supera los límites normales. Entonces, esos fueron los métodos la utilidad que tiene usar los métodos de detectar atípicos en la vida cotidiana. Es que finalmente nos importa mucho como sociedad determinar qué es normal, qué es usual, en base a lo que creemos y que se aleja de lo que pensamos. Que se aleje algo de lo que pensamos no implica que algo deje de ser lo que es. ¿Sí? Que yo vea, por ejemplo, un pato con pelos y no con plumas, pues alguien va a decir que no es normal, que los patos tienen que tener plumas. Pero si el pato es un pato, o sea, de verdad no es una farsa, de verdad es un pato que nació de una pata, engendrado por un pato, o sea, es un pato y genéticamente sigue siendo un pato y todo es un pato, pero tiene pelos, pues a pesar de que sea raro, de que sea atípico, pues sigue siendo un pato, o sea, es un pato atípico, así de sencillo, así tal cual. Que alguien pueda decir, no, pero es que por eso tenemos que estudiarlo más y llegamos a la conclusión de que no, no es un pato, es otra cosa, algo nuevo, que merezca otro nombre. Eso entra en la consideración de cada campo de estudio. Pero la estadística simplemente procura decir hasta qué punto algo se comporta como se han comportado los demás o no. Aquí vamos a hablar ahora sobre la proporción de datos que serían considerados atípicos en función del criterio que usemos. Si usamos el criterio normal de las cajas y bigotes, el criterio que nos indica colocar los dos puntos arriba o abajo de una caja de bigotes, o sea, esta fórmula, si hacemos eso en base a unos datos que tienen forma normal, recuerden cuando digo forma normal me refiero a la campana de Gauss, ¿sí? Entonces cuando tengo unos datos así, voy a encontrar que en estas condiciones normales voy a tener el 0,7% de los datos diagnosticados como anormales, como atípicos. Es decir, muy poquitos. Si yo tengo un conjunto de datos que de verdad es normal, puede ser cualquier medición que ustedes piensen, de la naturaleza, de la vida cotidiana, de ingeniería, de ciencias sociales, lo que sea, y son normales, bueno,
voy a encontrar justamente ese porcentaje, o voy a tender a esperar un valor cercano a este. Es decir, si yo tengo 1000 datos normales, o sea, con forma normal, y me salen 7 datos atípicos, es que era perfectamente lo normal, era lo esperable, en base a este criterio. Si los datos no son normales, si no tienen una forma diferente, por ejemplo, una forma así, o una forma así, eso lo vamos a ver enseguida, si tienen formas diferentes, este número va a cambiar y puede llegar a ser tan grande como el 50%, con formas muy raras. ¿Por qué 50%? Porque pues por supuesto que teniendo en cuenta que tengo el primer cuartil y el tercer cuartil involucrados, pues ya sabemos que dentro de la caja del boxplot siempre va a estar por lo menos el 50% de los datos, o sea, nunca va a poder superar esto por fuera. Pero 50% indudablemente es un número muy grande. La buena suerte con esto es que pues la mayoría de simulaciones que se pueden hacer, usted podrá verificar que incluso con datos asimétricos, bastante asimétricos, o sea, no con formas más raras que esta, pero sí con datos, formas que son comunes de ver en ciencia, pues se pueden llegar a porcentajes aproximadamente de 5 o 10%, pues que no son tan grandes. Entonces yo creo que se vuelve un porcentaje admisible para el uso como criterio dato típico. Algunos, sin embargo, podrían sugerir sencillamente pues modificar estos valores. Recuerden que estos valores que están acá, o sea, ese 1.5 se puede volver más, eh, más, más grande. Puedo escoger el criterio de 2 o 2,5 o de 3. Hay otras versiones de gráfico de cajas y bigotes que usan criterios diferentes. Eso es importante también que lo sepan. Hay criterios ajustados que permiten ajustarse a la asimetría y a otros tipos de forma. Eso no se escapa del alcance de esta presentación. Bueno, igualmente hay gráficos de cajas y bigotes que trabajan con los percentiles. Y si yo trabajo con percentiles, ya lo hemos visto anteriormente, tengo un porcentaje fijo de datos anormales. Si trabajo con el percentil 2 y con el percentil 98, voy a tener 4%. Si yo fuera más estricto y trabajara con percentil 1 y percentil 99, pues adivinen, pues tendría un 2% de datos anormales sin importar la forma de los datos. Justamente porque recuerden, por debajo del percentil 1 va a ser el 1% de los datos y por encima del percentil 99 voy a encontrar el 1% de los datos también. Listo, esos son los criterios que se basarían en cuantiles. Si yo uso criterios basados en la desviación estándar, voy a encontrar resultados dependiendo de la suposición que yo use. Vimos que hay dos tipos de reglas grandes, realmente hay muchas más, pero son dos reglas que académicamente son las que se trabajan a nivel básico. La regla empírica, que trabaja suponiendo los datos normales, y está la desigualdad de Chebyshev, que hay polémica con su nombre, cómo se escribe, pero bueno. Este, acá tenemos los porcentajes. Si yo tengo, por ejemplo, un valor y le sumo y le resto la desviación estándar dos veces, van a quedar diagnosticados como anormales un 4,5%, que me parece un porcentaje, pues, depende como lo quiera ver. Se usa mucho en ciencia este porcentaje, o porcentajes cercanos, como el 5%. Vamos a verlo mucho más adelante cuando veamos valor de P. Cuando decís 5%, a pesar de que parezca pequeño, significa que uno de cada 20 personas va a ser diagnosticada como anormal, lo cual es bastante. O sea, de un salón de clases pueden salir uno o dos anormales, lo cual podría ser, pues, cuanto menos ya complicado. Pero es que aún más, si los datos realmente no son normales y no tienen cualquier forma, pueden llegar a ser hasta el 25%, o sea, muchísimos datos atípicos. No me sirve. Ese criterio podría ser demasiado laxo para utilizarlo. Vamos a usar el criterio de 3 desviaciones estándar. Este criterio solamente me deja el 0,3% de los datos como atípicos, lo cual me parece un criterio pues mucho más estricto. El problema es que si los datos no son normales, eso puede llegar hasta el 11%. Si los datos tienen algo de anormales, o sea, algo de asimetría o lo que vamos a ver más adelante, pues podría ser necesario aplicar un criterio más estricto, que si es normal me descarta el 0,0001%, mientras que si los datos son asimétricos o son muy extraños, pues podrían llegar a dar hasta el 6,2% de datos anormales o atípicos. Yo digo que no voy a usar la palabra normal para referirme a los atípicos y lo sigo haciendo. Pero bueno, datos atípicos, es decir, un porcentaje relativamente admisible
de datos atípicos. Entonces, como resumen nuevamente, yo puedo usar técnicas basadas en cuantiles o técnicas usadas en la desviación estándar, dependiendo de lo que yo quiera. Las técnicas basadas en la desviación estándar van a ser más útiles si los datos de verdad son normales. Las técnicas basadas en cuantiles son bastante útiles, pero el problema es que, pues dependiendo de lo que estemos trabajando, van a tener relativo control o no. Por ejemplo, el caso del gráfico de cajas y bigotes. ¿Cuál es la más utilizada? Realmente ninguno de esos criterios es el más utilizado. Usualmente se hace una combinación entre esos criterios y otro tipo de criterios que tienen que ver con el resultado. ¿Sí? Eso lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos más conceptos de probabilidad.